La creatividad no es magia, no es un don reservado para algunos iluminados. Es un músculo que se entrena, un proceso que se atraviesa y muchas veces un laberinto que hay que aprender a recorrer. Hoy en Nos Pasas... Eso cortalo. Hoy en Nos Pasan Cosas vamos a sumergirnos en la mente creativa y su proceso, explorando qué significa realmente crear sin miedo al bloqueo, sin esperar la inspiración perfecta y sobre todo sin perder la autenticidad en el camino. Nos acompaña Josefina de León, artista plástica y creativa, para hablar de su propio recorrido. Cómo encontró su voz en el arte, cómo lidió con la incertidumbre de vivir de su pasión y qué herramientas la ayudaron a sostener emocionalmente en este camino. Si alguna vez sentiste que no eras lo suficientemente creativo, que no podías vivir de lo que te apasiona o que te frena el miedo a no va a funcionar, este episodio es para vos. Bienvenida, José. Gracias por venir a Nos Pasan Cosas. Gracias a ustedes, es un placer estar acá. Bueno, como ya escuchamos en la introducción, vamos a hablar de creatividad. Ese es un tema que me encanta y creo que a ti también. Hermoso tema. Hermoso tema para hablar. Nosotros ya habíamos hecho un episodio súper cortito, como más de, creo que era de herramientas para como destrabar ahí la creatividad. Pero hoy tengo ganas de meterme más como en, no solo en el proceso creativo, sino también en cómo es tu vida viviendo de algo que es creativo como el arte, ¿no? Claro, totalmente. ¿Te parece arrancar con esto de este mito de la inspiración, que un día tú estás caminando en una calle en Madrid y baja La una idea data? perfecta, Claro, sí. eso. No, totalmente no. Yo creo que la creatividad se construye. Creo que todos somos seres creativos. Lo importante es como encontrar nuestra fuente de creatividad y nuestra forma de expresión. Que cada uno es único y cada uno la encuentra de diferente manera. Yo, por mi lado, la encontré a través de la pintura y es eso, es como... Yo al principio pensaba que tenía que estar eternamente inspirada con la idea creativa mágica que me iba a llevar a crear la obra perfecta, y en realidad me fui dando cuenta con el tiempo que el proceso creativo no es lineal, es totalmente fluctuante. Y sí, hay momentos que estás súper inspirada y en esos momentos darlo todo y trasladarlo todo a lo que es tu forma de expresarlo, pero también en los momentos que no, entender que es parte también del proceso y en esos momentos contrarrestarlo con, o también un poco descansar toda esa parte y ponerle energía a otras partes que capaz que en otros momentos no tenés tanto tiempo. Pero sí entender que es un proceso lineal y que no siempre es como que tenés la idea mágica y que a veces tenés una idea, no sabes cómo expresarla. Entonces ahí es como trabajar un poco también en las herramientas de cómo poder transmitir toda esa creatividad que tenemos adentro y eso, no esperar que es algo mágico que te cae de un día de la nada. Claro. Yo creo que la disciplina es algo muy importante, que desde el día cero me lo puse como algo importante en mi día a día, de despertarme como que si fuese una oficina. Por más que no tenga una persona que me está o reclamando o castigando si no cumplo un horario, si no cumplo objetivos, etcétera, porque soy yo misma, pero hacerlo como que si realmente tuviese que cumplir un horario, porque creo que la disciplina es algo que te lleva a estar constantemente nutriendo eso, ya sea creando o inspirándote o buscando herramientas que te hagan crecer profesionalmente. Pero entonces eso, creo que no, el proceso creativo no es lineal y hay que trabajarlo día a día. Por más que a veces no estás tan como motivada y no siempre todo es color de rosa, al revés, hay muchas veces que es como más desmotivante y no encontrás desde dónde sacar esa motivación, pero es algo que se tiene que trabajar día a día y respetar los momentos por lo que son. Claro, porque estamos hablando de la creatividad como algo que se trabaja. Total. No algo con lo que se nace y uno es creativo o no es creativo, entonces también está bueno pensarlo como necesito darle espacio a eso, ¿no? Un tiempo y un lugar para poder desarrollar esa creatividad, porque si es solo cuando se nace, es como que no lo puedo trabajar. Totalmente, se tiene que buscar. O sea, creo que todos nacemos, sí, con ese lado creativo, que es la resolución de una nueva resolución a un problema. Y ya sea a nivel, no sé, artístico, etcétera. En mi caso, es mi forma de expresión a través del arte.
Entonces es algo que se tiene, sí está perfecto, lo tenemos, pero si no lo trabajamos, si no le damos luz a eso y no lo potenciamos, eso queda callado. Como muchas otras cosas que tenemos, que si no potenciamos, si no no las trabajamos, quedan como sin voz. Claro, es como hacer un deporte, ¿no? Como literal. si vos solo salís a correr cuando te dan ganas y no vas a llegar a la maratón. Totalmente. ¿No? Tenés que ejercitar eso y hay días que no vas a tener ganas y tenés que ponerte horarios para poder cumplirlo. Y está buenísimo porque creo que esto de la creatividad o el arte no siempre está visto así como algo estructurado o algo serio o un trabajo, ¿no? Total, es que sí. Claro. Entonces, quizás de afuera se puede ver como que vos un día te levantás inspirada y agarrás un cuadro que justo tenés un lienzo y te pones a hacer y después lo vendés. Y listo. Claro. Es más, una vez me acuerdo, una amiga, además, obviamente desde el amor y desde la inocencia, me dijo, ay, qué placer, te levantás, pintás un cuadro y listo. Como no teniendo que ir a una oficina 9 horas, etcétera, pensando que es algo mágico de 2 horas que haces y listo, queda ahí. No, y en realidad hay todo un trabajo atrás del artista que va mucho más allá de lo que está pintando en sí. Se tiene que inspirar, se tiene que trabajar mucho a sí mismo, porque muchas veces estás rompiendo con inseguridades, con miedos, con que no sabes cómo expresar esa idea, y después las plasmas y después con eso hacer todo un trabajo posible para poder exponerlo, para poder mostrarlo, para poder, porque si queda en tu taller y listo, nadie lo puede ver. Eso no se puede expandir al resto de las personas. Entonces hay que hacer también todo un trabajo para poder darle luz a esa obra que salió tuyo. Y también el nivel de exposición. Estás como todo el tiempo, en mi caso por lo menos, en esa lucha de estar exponiéndote, porque es algo muy íntimo pintar la obra, sacar todo lo que tenés dentro, plasmarla en un lienzo, pero luego está toda la parte de exponer eso que salió tan de adentro tuyo, exponerte a las críticas, exponerte al qué dirán, exponerte a vos, a tus miedos. Entonces es como todo un trabajo inmenso que está atrás de una obra, que muchas veces cuando alguien piensa que es pinta un lienzo y listo, como que es muy cortito para lo que en realidad es. Sí, ¿sabes qué? Se me venía a la mente como que no es lo mismo, no sé, que igual me gusta, ¿no? Sin criticar, pero no es lo mismo poner una copia de una lámina de un cuadro de Picasso, por ejemplo, que está divino, con el marco bárbaro, el vidrio, que es espectacular, pero no es lo mismo que comprar ese cuadro de esa persona que no es una reproducción y que tiene toda una experiencia detrás, ¿no? Total. Que no es solamente hizo así con el pincel, sino que son experiencias, vivencias, emociones, ¿no? Mismos traumas, ¿no? El arte tiene mucho de... Todo, de exponer todo el mundo interno del artista. Claro, yo siento que visualmente está la parte visual, que compras lo que ves visual, pero también está todo el por detrás, que cuando compras una obra de un artista, estás como comprando un pedacito de él también, porque esa persona seguramente transmitió y expresó muchas cosas de su mundo interno que lo hace que el que está al lado no haga la misma obra. Por más que técnicamente sean parecidos, etcétera, son dos mundos diferentes porque son dos artistas totalmente diferentes. Y eso genera también a la hora de mirarlo emociones, sensaciones, que probablemente no sea lo mismo que te pasó a ti cuando lo hiciste, pero que a ti te haya pasado algo hace que al que lo mire también le pasen cosas cuando ve eso, ¿no? Que no es lo mismo que, no sé, el típico cuadrito de 2 plantitas, ¿viste? Que es como que está en todos los supermercados. No es lo mismo, porque no te genera esas sensaciones que cuando ves un cuadro de un artista que lo hizo desde ese lugar. Total, que es auténtico y que se muestra como una partecita de la historia del artista. Para mí lo mágico del arte es lo que, desde que lo empecé a transitar, fue como mi mayor propósito de poder expresar lo que muchas veces no puedo expresar con palabras o no puedo expresar, poder expresarlo a través del lienzo y que eso no queda ahí, que sino que la historia como que se siga alimentando en el momento que una persona se para frente a la obra y empieza a sentir cosas a partir de eso. Entonces es como una historia que no solo termina con el artista, sino que también
el receptor, o sea, la persona que lo está mirando, la sigue construyendo. Y eso para mí es increíble. O sea, poder expresar algo que genera algo en otra persona es épico. Es increíble. Sin dudas, sin dudas. Volviendo a esto que nombrabas de las críticas o por lo menos ese miedo, ¿no? A esa exposición, ¿cómo fuiste haciendo por lo menos hasta ahora para ir manejando y poder lanzarte cada vez más a mostrar, ¿no? Porque hay que mostrar para poder vender. Total. Al principio la verdad me paralizaban mucho porque yo en realidad estudié Ciencias de la Comunicación, no estudié arte. Lo hice como muy autodidacta. Un día encontré mi forma de expresarme a través de una pajita soplando. Entonces, no me tenía como este gran síndrome del impostor. Sentía que estaba como robando, porque en realidad yo no lo había estudiado. Y desde chiquita crecí en una sociedad donde para ser buena en algo tenías que tener el título, tenías que ser licenciado en algo. Entonces yo me sentía estafando, que estaba haciendo algo totalmente desde el alma, sin haber aprendido ninguna técnica, pudiendo tipo expresarlo en un lienzo. Y eso, después venderlo y hacer de eso mi trabajo, me sentía totalmente estafando. Entonces ahí estaba como mucho más sensible a la posible crítica, que además me pasaba que al principio ni las tuve, pero estaban todas en mi cabeza. O sea, yo a la hora de mostrar un cuadro tenía todas las críticas de millones de personas que no existían y en realidad eran todos fantasmas míos internos, porque yo no me podía ver como un artista, como que yo no me daba ese valor. Entonces obviamente no lo iba a poder aceptar en el otro o pensar que el otro sí me lo iba a dar. Y a medida que fui mostrando y fui como transitando bastantes obstáculos en el sentido de eso, de yo exponerme, que a mí me daba mucho miedo y no me gustaba nada la exposición, entender que si no lo hacía, nunca iba a poder mostrar eso que tanto amaba y que tanto sentía que tenía un mensaje para dar. Entonces fue como que me tuve que exponer a todos esos miedos y a esas críticas que después me fui dando cuenta que eran mucho peores en mi cabeza y mucho más grandes que las reales. Entonces ahí me empecé a trabajar lo que yo me decía a mí misma, que era en realidad el miedo que tenía que el otro me lo diga, pero ya me lo estaba diciendo a mí misma, entonces era tipo, no tenía sentido, ya lo estaba viviendo y en realidad no existía. Entonces ahí me enfoqué mucho más en crear, en trabajarme a mí misma la confianza, el entender que si algo te sale realmente del alma, no tenés por qué tener un título o algo que lo ampare. Si sos muy disciplinada, si trabajás en eso, si confías en vos, ya es suficiente para poder crear algo mágico. Y si todavía tiene como la magia de poder tocar a otra persona, ya está. O sea, no hay título que sea necesario. Pero eso lo tuve que como que desaprender dentro mío. Fue como un proceso mucho más personal de desaprender todas esas como obstáculos que tenía en la mente, a callar todas esas voces que tenía miedo que estén en el otro y en realidad estaban en mí, para poder darle lugar en realidad a todo ese mundo interno que tenía y que podía expresar sin miedo a esa crítica. Y entendiendo que si cuanto más me enfocara yo en crear y en confiar en eso, más se podía expandir todo ese arte que tenía dentro mío. Como mover esa energía que tenías puesta en esas voces que te paralizaban, moverla a, bueno, voy a enfocarme en lo mío y después veo qué hago con esas voces y después veo qué pasa, ¿no? Total, como que en vez de paralizarte por el miedo, ponerlo a un costado y decir, ok, sí, es una debilidad mía, pero eso voy a hacer que me haga más fuerte y exponerme. O sea, no sé, por ejemplo, en redes sociales, subir historias yo hablando, me paralizaba. Estaba 1000 horas grabando las historias, capaz que eran de 20 segundos, pero me ponía y lo hacía y tenía propuestas que me exponían a eso y les decía que sí, más que nada para correr el miedo, que en vez que me paralice, ponerlo a un costado y que me haga más fuerte. Porque miedos tenemos todos y todo el tiempo estamos siendo desafiados. El tema es qué hacemos con ese miedo. Sí, qué loco porque te daba vergüenza la historia y ahora estás acá a 3 cámaras, Sí. ¿no? Con un micrófono y los auriculares y el lugar y es como... Total, y es un poco por eso, por no ponerle el foco a lo que esto me genera de vulnerabilidad, de expresarme, etcétera, sino ponerle el foco a el resultado de esto, de poder contar mi historia, de que capaz que alguien lo escucha, que está recién empezando a pintar y decir, es realmente normal sentirme
que lo que hago no está bueno, que la gente me lo puede criticar, el sentir como ese apoyo que le pasó a otras personas y no sentirte sola, porque a veces te pasa que estás sola creando algo, lo que sea. Yo pinto, pero la creación en lo que sea, te sentís súper sola y ahí empieza a hablar mucho la cabeza y los miedos y el autoboicot. Entonces entender que es normal y que a muchas personas creativas le pasa y que esas cosas muchas veces nos vienen a enseñar aspectos nuestros que tenemos que pulir para tener más fuerza y para potenciar lo que hacemos. Me encanta. Me encanta porque es un re buen mensaje. Me parece que a todos los que hacen algo como que tienen que mostrar o que es más creativo, que muestra un poco más de lo íntimo, Total. tiene todos estos miedos, todas estas sensaciones mismo. A mí, no sé, me ha pasado 1000 veces. Seguro, es que sí. O sea, a todos, ¿no? Obviamente que capaz que en un trabajo que es más... Que no te expones tanto, que no estás exponiendo tanto lo tuyo interior, seguramente capaz que eso queda un poco más acallado. Sí te desafían otras cosas, ¿no? Obviamente. Totalmente. Todos, obviamente. Claro. Pero esto es verdad que el tema de la exposición tiene esto del síndrome del impostor y también tiene esto de mirar la propia obra y que te encante y después volverla a mirar y decir, ¿qué es esta cagada, por favor? Por favor. Es que sí, mismo Claro. creando tenés un proceso que es tipo, Sí. empezás y decís, hoy la rompo, voy a pintar esto, empezás, sí, me está saliendo divino y en una, no, la cagué. No, ¿qué estoy haciendo? No, esto es horrible. Era obvio, la iba a hacer mal y en una, y vas así hasta que en una llegás y decís, ok, estoy satisfecha con esto que hice y logré expresarlo. Bien, me quedé pensando si te comparabas mucho, ¿no? Como en esos momentos que tenías la mente como muy, con tantos miedos y tantas voces, cuando mirabas lo de los demás, ¿qué te pasaba ahí? Siempre, o sea, como dicen, siempre el pasto del de enfrente es mejor, más en esos momentos que vos estás como tan chiquita porque o no estás encontrando la forma de expresarlo o no estás como resonando con eso que hiciste y lo sentís que no tiene la calidad que vos estabas buscando. Si le pones el ojo a lo que el otro hace, siempre lo vas a ver como mucho mejor que lo tuyo. Hay una canción que dice, tu arte al compararse se empobrece. Siempre si estás comparando, pero en todo sentido de la vida, humanamente también. Si nos comparamos mucho desde ese lado, como que con ese ojo crítico, siempre minimizás tipo lo que vos haces, porque tendemos a eso, como minimizar lo que hacemos y engrandecer lo del otro. Entonces para mí ahí es muy importante. Depende mucho con qué mirada mirás el trabajo del otro. Hay que mirar el trabajo del otro como inspiración, como con admiración de lo que es el otro y entender que eso lo creó una persona única que lo llevó a crear eso y que nosotros vamos a crear algo único porque somos seres únicos, que es mágico también como el del otro y que no hay nivel de comparación. Creo que es cuando conectás mucho con que la creación sale un poco de esto, del artista, que es algo auténtico, real, es imposible compararlo, porque es imposible pensar que algo es mejor que el otro cuando sale del alma. Entonces, siento que tenés que sacar el ojo crítico, sí mirar el entorno, porque muchas veces te puedes inspirar, te puedes llevar como a hacerte preguntas. Eso me parece súper rico, pero nunca con un ojo crítico de comparar ni que es mejor ni peor que el tuyo. Son cosas totalmente únicas, unas por sí y mágicas por sí. Entonces, ¿sabes qué? Como que me empiezo a acordar de cosas personales y a mí me pasó en un momento de decir, yo en este momento no puedo mirar, yo también, ¿no? Como que tuve mi beta artística, la sigo teniendo, pasa que no la expongo, pero está ahí. Dije, yo no puedo seguir mirando a todos estos artistas porque estoy todo el tiempo como dándome palo, ¿entendés? Diciendo, yo nunca voy a llegar a eso, muy perfeccionista, ¿no? Y como autoexigente, entonces me paralizo, no hago porque nunca voy a llegar a lo que hacen ellos. Y como que yo lo que decidí hacer fue, bueno, cuando esas voces están muy altas, dejo de mirar un rato. me parece porque me estoy golpeando ya. Total. Estoy como pisoteándome más. Cuando esas voces bajan y estoy más tranquila y estoy más confiada, digo, bueno, ese es el momento para salir a inspirarme y salir a ver. Y ahí como que se empezó a volver algo más, no sé, más transitable. Más transitable. Claro, más disfrutable mismo. Me parece perfecto. Es eso, ver
escucharte a vos, ver, ser honesta, porque muchas veces no queremos ver, ser honesta y, por ejemplo, lo que vos hiciste me parece perfecto de como vos estás actuando frente a esa situación, agarrar las herramientas que a vos te servían. Eso, acallar cuando estás más insegura, dejar de ver tanto y cuando no, sí darte ese lugar. Ay. Eso me parece lo mejor y por eso no hay un camino correcto ni una verdad única, sino depende de cada uno. Y es que menos en el arte, o sea, Total. es algo tan íntimo y profundo y personal que es como que... 100%, y que está muy arraigado el proceso personal de la persona. Entonces, te puede estar pasando algo que, no sé, profesionalmente la estás rompiendo, pero personalmente te estás pasando algo muy fuerte, obviamente tu seguridad va a caer un poco, tu motivación va a caer. Entonces, cada camino es único y es eso, cada uno conocerse, mirarse y encontrar las herramientas que le sirve a uno, porque a otra persona capaz que en los momentos que está insegura ver a otros lo motiva, lo lleva para adelante. Entonces es eso, ver que cada uno tiene un proceso personal y ver qué herramientas le sirve a cada uno. Eso está bueno, como que no... Uno a veces busca, ¿no? Y Sí, empieza a obvio. leer libros y charlas y dice, bueno, agarro esto y este es el plan, ¿no? Y ahí me va a ir bien. Y va más por ahí, como ir Total. buscando qué es lo que me sirve a mí. Total, y qué eso, y qué es lo que te potencia y te da esa seguridad un poco que estás buscando en el camino. Bien, volviendo a esto de la marca personal, las redes sociales para mostrarte, ¿sentiste o sentís que a veces te limita en tu creatividad esto de, bueno, ahora tengo que filmar o ahora tengo que mostrar? Y a veces puede sentirse como, che, ¿estoy haciendo esto solo para mostrarlo? Claro. ¿O qué te pasa con eso? Literal. A veces entras en una lucha. Yo siempre traté de cuidar mucho mi proceso creativo con eso, el tema de la exposición, de estar filmándome, etcétera. Y además una vez que empiezo es como que me aíslo tanto y me olvido y si había empezado a filmar algo, quedó ahí pobre y ahora pongo el trípode, lo filmo y bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero esa lucha porque, por ejemplo, yo cuando empiezo a crear, entro en un mundo interno que el exterior es como me pasan 5 horas igual y siento que fue una y puede haber explotado una bomba en el cuarto de al lado y ni me enteré. Entonces, las veces que he tratado como que de interrumpir eso y sí poner más para las redes y estar filmando más, lo vi muy plasmado en el arte de que no estaba siendo libre 100%. Entonces decidí cuidar esa parte mía, cuidar ese proceso creativo y capaz que, no sé, por ejemplo, en las redes, cuando tenía que generar contenido o algo de eso, hacerlo especialmente para el contenido. O sea, no estar creando una obra libre, sino estar creando el contenido, sí, artísticamente, pintando, etcétera, pero no en entrar en ese proceso creativo de una obra de cero, etcétera. Como para tomar cada cosa por lo que es, porque si no se te mezcla todo y no sabes para dónde correr. Entonces es tomar por lo que es, no sé, hay que hacer contenido en redes, ponerte tal momento del día voy a generar contenido para las redes y le dedico, no sé, esta obra que no voy a esperar de esta obra que sea la más libre y creativa y etcétera, porque vos no estás en esa sintonía, porque estás pendiente de filmar, pendiente de que va a ir a redes, etcétera. Entonces como a mí lo que me sirve mucho es discriminar también el momento de trabajo, como quien dice, en el que estoy. Y a la hora de crear contenido, sí, que sea artístico porque es tu mundo artístico, Obvio. pero entender por lo que es. Me encanta esto de que te cuidas, ¿no? Claro. De cuidar que no es solo vender, digo, porque uno está en Instagram, en este caso, ¿no? Para vender, obviamente. Para mostrar, ¿no? Y finalmente, obvio, que tu obra llegue a otras personas. Pero que ese no es tu fin último, ¿no? Porque por algo estás cuidando tanto ese proceso, que no es solo vender por vender, entonces, porque es verdad que capaz que pega más hacer esta toma acá, pero eso quizás te coarta como... Te limita a lo otro. Total. Eso también ha sido una gran lucha desde que empecé el tema de lo monetario, porque es algo que primero que no se habla mucho, que en mi caso cuando empecé a pintar era algo que veía que había mucha resistencia con si es arte, cómo le vas a poner un precio y crear por vender, etcétera. Entonces empecé como en una lucha hasta que lo que entendí es mi trabajo, o sea, es mi pasión
gracias a Dios, puedo dedicarme a eso y que eso sea mi trabajo. Tengo cuentas que pagar. Para que yo pueda pintar tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar los materiales. Eso lo tengo que vender para que pueda ser, para que se pueda como solventar mi pasión. Pero siempre siendo consciente de que mi propósito, mi último propósito, no sé cómo se dice, mi gran propósito es el mensaje que yo quiero dar. El transmitir algo al otro, el yo poder expresarme y que eso le exprese algo a otra persona. Entonces ahí como que se me bajó un poco la lucha de entender que es necesario toda la parte monetaria, la organización y todo eso que a veces no se da tan bien, pero siempre siendo consciente y volviendo a la base que mi propósito es transmitir el mensaje que yo estoy buscando transmitir, el poder expresarme y que para que pase eso también la pasión se tiene que solventar por sí misma, porque si no, no puedo dedicarme a eso. Entonces está, eso es... Me gusta porque estamos como desmitificando a este artista que se resigna a ser pobre, ¿no? Literal. Digo, pobre en el amplio sentido, ¿no? Pero esto de que, bueno, voy a ganar unos mangos y porque igual es lo que me gusta, entonces, y uno en verdad puede vivir bien haciendo lo que le gusta y entendiendo que le está dando un valor a su trabajo y que sea el dinero el valor no significa que sea menos valioso, ¿no? Total. Como obra. Que está bien ese intercambio. Creo que a veces se lo ve al arte como algo que debería ser como una donación a la sociedad, ¿no? Como que está un poco visto así. Y la verdad es que para que vos puedas hacer eso, tenés que venderlo, porque hay que vivir también. Claro, es ¿no? un poco también darle valor a todo lo que el artista, lo que hablábamos un poco al principio, todo el trabajo que hay por detrás de esa obra y que el artista necesita para poder crear, para poder tener un espacio, para poder... Algo que también es algo que yo vengo como trabajando y no es que ya tenga la fórmula mágica, ni ahí. Todos los días se me presentan como obstáculos en ese sentido, que es la inestabilidad económica. Algo que en muchas profesiones se ve y algo que es algo que vengo trabajando y el entender que la organización del artista es necesaria para poder solventarse con el arte, el entender que, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que sé que tengo zafras, sé que es donde trabajo más, donde no, entonces yo en mi caso lo que estoy haciendo es tratando de generar como algo que se desprenda de ese arte mío, que se genere como un modelo de negocio que me dé un poquito más de estabilidad para en esos momentos donde es más bajo. Porque lo que desde el día cero me pasa, que si vos estás muy pendiente de que tenés mucha inestabilidad económica, que tenés que crear algo porque lo tenés que vender, porque tenés que pagar un alquiler, porque necesitas esa solvencia económica, va directamente como que a interrumpir el proceso creativo y estás más pendiente de crear algo porque lo necesito vender, porque necesito pagar el alquiler. Entonces entras en una rosca que deja de ser auténtico lo que estás creando. Entonces es importante eso, tener en cuenta que lo económico en el arte es necesario para que eso pueda subsistir y que también la preocupación constante en parte en lo económico. Y esto pasa mucho para mí porque no se habla tanto del tema, no está como tan bien visto, no sé, etcétera, todo un mundo. Te lleva a muchas preocupaciones internas que capaz que no te permiten hacer el proceso creativo mucho más auténtico y más realmente lo que querés expresar. Por ejemplo, querés expresar una idea de algo personal que te está pasando de tal forma y decís, no, pero no sé si esto va a funcionar, no sé si lo voy a poder llegar a vender. No, hay que crear eso, porque eso es lo que, la magia, lo auténtico, lo que vos realmente, es lo que mejor te va a salir, porque es lo que realmente te está saliendo del corazón. Hacer otra cosa porque pensás que se va a vender más, pierde esa autenticidad, no sé, es como pierde esa magia de adentro. Entonces es algo que a la hora de dedicarte al arte tenés que tener en cuenta que la parte económica es muy importante en ese sentido, porque vos tenés que estar
tranquila y poder tener las herramientas para poder estar creando. Sí. Estoy pensando que quizás en un principio uno tiene otro trabajo, ¿no? Sí. Que dice, bueno, tengo este ingreso mensual, que sé cuál es, para animarse a empezar en algo que es freelance, que es creativo, ¿no? Y que uno quiere ser auténtico y no quiere como vender por vender. Y nada, me estaba imaginando cómo hacemos para estar, para no entrar en un momento de ansiedad, ¿viste? Porque también hay que vivir de algo. Total. Y capaz que está buena esa transición. ¿Querés contarnos un poco tu historia de cómo llegaste hasta ahora? Mi transición, obvio. Yo en realidad estudié psicología, 3 años. Ahí me di cuenta que no era lo que quería, me quedaba solo 1 año, pero dije, prefiero perder 3 años y no recibirme de algo que no me llena y que sé que no es lo mío. Ahí dejé y empecé a estudiar comunicación. Cuando empecé a estudiar comunicación, empecé a trabajar en agencias, que eso estuvo muy bueno porque me dieron todo esto de la marca personal, cómo construirla, el marketing digital. Cuando empecé en una agencia digital, era cuando recién estaba empezando todo este mundo digital. O sea, en la facultad no me lo estaban enseñando, pero lo estaba viendo en mi trabajo. Que eso me dio mucho conocimiento para después crear mi propia marca y poder exponerlo en las redes sociales. Después ahí pasé a otro trabajo, que era una agencia de viajes, y estaba en la parte de marketing. Y ahí fue cuando descubrí esta técnica mía personal de soplar. Mis amigas me empezaron a motivar a que lo suba en Instagram. Mi madre le mostró a mi tía y vendí mi primer cuadro, que no lo vendí ni yo, lo vendió mi madre, porque yo los tenía en el cuarto, me daba un poco de vergüenza mostrarlos. Y ahí estaba trabajando en marketing y me acuerdo que un día fui a comprar un café a la esquina, llamé a papá. Viste que uno siempre necesita como alguien de certificame esta decisión. Y dije, papi, voy a renunciar. No soy feliz trabajando en marketing 9 horas. Sé que mi camino es el arte, sé que me va a costar, pero si hoy le estoy dedicando un 10% y ya me está yendo bien, ya con esto podría pagar un alquiler, podría vivir. Sé que si le pongo toda mi energía, voy a llegar a un 100%. O sea, voy a poder. Y ¿sabes? Mi padre me dijo, sí, gordita, lo que vos quieras. O sea, no le di lugar a nada. Y nada, y ahí empecé a dedicarme al arte, empecé a subir mi contenido a Instagram y empecé a vender. Pero la transición la hice trabajando, porque el sueldo, además en ese momento estaba viviendo con mis padres, el sueldo lo invertía mucho en materiales y me fue dando como, lo hice progresivo, que eso me ayudó mucho para que el día que renuncié, el día que me dediqué solo al arte, estaba como mejor parada. Después cuando me dediqué solo al arte y empezó todo otro mundo, que es que tu pasión es tu trabajo, que deja de ser todo sin presión y mil obstáculos. Pero sí, para mí fue muy importante eso de hacer la transición trabajando, porque me dio esta estabilidad económica que a veces en el arte no la tenés tanto, en un momento que yo estaba como muy nueva en el tema y me dio esa seguridad que necesitaba. Está buenísimo que te hayas animado. Sí. ¿No? Y pienso cuánta gente por miedo o por creencias de decir, no, yo no voy a poder porque ella pinta así, pero yo no, o solo ven cuando ya les va bien. Claro. Entonces, claro, vos estás ahí y decís, no, pero esta persona está, y también está bueno ir a ver el proceso de esa persona. Yo a veces entro en Instagram y digo, wow, mirá lo que hizo. A ver bien abajo y me voy años para atrás y digo, mirá cómo arrancó. Claro. Ok, hay un proceso acá y yo también puedo hacer un proceso que quizás hoy no es lo que más me gusta el producto, pero si le pongo ganas, ¿no? Y si le pongo creatividad y si le pongo disciplina y si le pongo energía, voy a ir mejorando. Total, para mí eso es mágico y es algo que a mí me costaba mucho en esto que hablábamos de la exigencia máxima que nos ponemos a nosotros mismos, de lo que creás, ya sea increíble, cuando en realidad lo bueno es que vas a ir creciendo con el proceso. Es como que ya queremos hacer algo, no sé, mega increíble, que capaz que eso es en unos años. Pero está bueno el proceso de empezar. Empezar como puedas y con lo que tengas, que ya es increíble de por sí. Pero a veces la exigencia como que nos pone esas voces que hablábamos y esos miedos y te dice, no es tan bueno lo que estás haciendo, no lo muestres. Sí, mostralo y seguro después vas a hacer algo mucho más rico y más enriquecido. Pero es bueno
en el momento que lo estás creando ya empezar a mostrarlo, ya sacarlo de vos. Va a ir creciendo eso, sí, seguro, pero mostrar lo que ya estás haciendo, que seguro ya está buenísimo de por sí. Bueno, si la buscan a José, van a ver que tiene ciertas instalaciones, se llama, en el Sí. exterior, ¿no? ¿Querés contarnos un poco de esa experiencia? Sí, obvio. ¿A qué voy con esto, no? Que uno ve eso y dice, wow, tipo, Sí. Ya está. ¿dónde era? ¿Dubái? En Qatar. No, en Qatar, ahí está. Representé a Uruguay Claro. en el Mundial en Qatar, que fue increíble, pero yo a veces también, o sea, lo celebro y lo sigo celebrando y mucho, pero también me gusta contar que en ese momento, cuando me llamaron para Qatar y viví una de las experiencias profesionales más saladas de mi vida, yo estaba recién mudada en Barcelona y mi autoestima estaba por el piso. Llegué a una ciudad nueva, no estaba resonando con lo que creaba, no estaba vendiendo lo que hacía, no me conocía ni el de la esquina. Era como empezar de cero. Obvio no de cero porque ya tenía mi experiencia, pero en ese momento lo estaba sintiendo así, extrañando mi ciudad, Obvio. todo. Y ahí me llamaron de Qatar para representar a Uruguay, que fue increíble y fue tremenda experiencia más poder representar mi país con lo que hacía. O sea, ni en mi mejor sueño había imaginado eso. Pero a veces también cuento la parte B, que yo en ese momento no me sentía, no sé, la Mujer Maravilla. Al contrario, mi autoestima estaba bastante boicoteada por toda la experiencia nueva que estaba viviendo. Pero, claro, alguien si lo ve de afuera, tipo, estuvo en Qatar, representó a Uruguay, sí, increíble, sí, estuvo buenísimo. Pero también sigo como buscando mi lugar y expandiéndome, y no es que es solo el éxito, sino que está todo el lado B, que obviamente no se expone tanto, que lo deberíamos exponer mucho más, que es parte de, y que a veces como está lo bueno, también está lo malo, y todo convive y todo es parte de tu mundo artístico. Entonces sí, tuve lo de Qatar, expuse en Nueva York, expuse en París, increíble. Pero, o sea, lo que quiero decir con esto, que si alguien que está pintando lo ve, no es que eso, tipo, la persona ya llegó y ya es mucho mejor, no, ni ahí. Capaz que tuvo más oportunidades que otra persona o cosas así, pero que también se sigue en ese proceso de conocerse, de crear algo nuevo, de exponerse. También está el lado B de todo eso. Entonces, lo que decíamos hoy, siempre el pasto de enfrente está mejor, pero no, en esos lados es como, sí, existen oportunidades, está buenísimo que artistas podamos exponer en otros lugares, pero que eso no haga que la persona diga, tipo, yo en eso no estoy, no voy a llegar, al revés, verlo como, mirá dónde puedo llegar, mirá dónde puedo ir, mirá dónde puedo mostrar. Por eso está buenísimo que nos cuentes tu historia y cómo arrancaste una carrera y después arrancaste otra y después decidiste no trabajar más en donde estabas y lanzarte y no habías estudiado eso, ¿no? No habías estudiado arte. Claro. Y entonces, y después la gente ve que estuviste en Nueva York, que estuviste Claro. Claro. No sé, yo creo que uno debe pensar, esta hizo toda la carrera de Bellas Artes y estudió con los mejores. No. Claro, y ¿entendés? ahora está tipo llena de seguridad y de autoestima. Y vive en un, en un penthouse, claro. No, nada de eso. Y No, aunque la pero- persona viva en el penthouse, seguro Sí. tiene mil inseguridades igual, y porque Obvio. los humanos somos así, y porque la vida te va poniendo obstáculos. Y para mí el éxito está en eso, en que aunque te pongan obstáculos, salir un poco más fuerte de eso y seguir. Y no sé, es como que yo a veces tenía esa idea de Disney, película de Disney, que pasa no sé qué, termina y todos felices. Y no, y la vida es como que te va poniendo obstáculos, lo superás, buenísimo, pero después va a haber otro, y el tema es ir generando herramientas para cada vez transitar esos obstáculos de una manera más consciente y más sana, y de llegar a algo. Entonces, siempre que veamos a la otra persona que no sé, llegó a tal lado, todo, como que admirarla y entender que también es humana y también debe estar pasando por mil cosas, y no como anhelar eso, como que todo eso es color de rosa y lo que uno está viviendo no, porque todos estamos viendo mil inseguridades, etcétera.
Y eso, está bueno ver que cada camino es único y que lo importante es, si estás creando, mostralo. Es como no prives al otro de lo que estás haciendo por miedo a que no guste. Al revés, estás como privándolo de algo que capaz que le hace bien, capaz que le toca en algún punto de su ser y es lo que necesitaba ver o escuchar para, no sé, motivarse para hacer algo. Entonces, como no privar al otro de lo que hacemos. Y cuantas más personas hagamos lo que amamos, es como, no sé, va a ser un mundo mejor. Tal cual. No, y no pensar que ya sabemos qué le va a pasar al otro con lo nuestro, ¿no? Total. No sabemos qué puede pasar. Hay que tirar y 100%. ver qué pasa, ¿no? Sí, y seguro va a ser algo buenísimo y estar también abierto a la recepción, al intercambio, al mostrar, que te den opiniones siempre desde el amor y desde un lado lindo, pero estar abiertos a eso. Y también, si no estás en un momento donde estás en ese lugar de poder exponerlo, también es entendible. Tampoco es que ya lo tenés que mostrar y ya tenés que estar abierta a las opiniones de los demás. No, para mí lo importante es siempre escucharte y entenderte como un ser humano que está creando algo, lo está exponiendo y eso expone una parte personal muy grande. Entonces, escucharnos mucho. Eso para mí es lo más importante. Me encanta. Acá en este podcast es como, es la ley siempre. Ser consciente de lo que nos pasa, escucharnos a nosotros mismos. Siempre estamos en ese camino porque al final... Es la clave de todo. Y sí. Literal. Pues si no te escuchás a vos, si vivís por la opinión del otro, etcétera, no haces tu propio camino. Y llega un momento que mirás para atrás y no sabes ni por qué llegaste a ese lugar. Sí. Así lo último, y ya vamos cerrando. Nombraste a tu padre, ¿no? En un momento de una decisión y después un momento que estuviste sola, ¿no? En este nuevo momento en Barcelona. ¿Barcelona? Sí. ¿De quién te rodeás? ¿Con quién te apoyás? ¿Cómo en un camino que es tan solitario como puede ser el arte, ¿no? Que estás tú sola con tu lienzo y tus pinturas. ¿De quién te rodeás? ¿Quién es tu comunidad? Sí, para mí la comunidad y el apoyo es de lo más importante. Yo siempre digo que cuando el trabajo de uno sale de uno mismo, el recurso es uno mismo, es muy importante trabajarse como, no sé, un ingeniero trabaja su computadora y tiene los mejores programas y el mejor antivirus y el mejor todo. Uno lo tiene que hacer con uno mismo y estar siempre trabajándose y generando nuevas herramientas. Y eso mucho depende, no, pero es gracias a, yo por ejemplo hago terapia hace 10 años y es algo que me ayuda como a apoyarme y en esos momentos que uno flaquea y que no sabe para dónde ver, la terapia para mí es esencial porque mi proceso profesional viene muy agarrado a mi proceso personal, entonces me ayuda mucho. Y el apoyo en el entorno, en los amigos, en la familia, son los que te sostienen cuando vos misma no te estás pudiendo sostener. Para mí es esencial. A mí lo que me pasaba un poco es que yo al haber estudiado otra carrera, al no tener gente tan en mi entorno artista, me faltaba como un poco esa comunidad artística de que, no sé, de respirar lo mismo, de hablar. Obviamente que mi entorno me reescucha, siempre me da palabras de apoyo y todo con el tema del arte, pero me faltaba como eso de alguien que también lo atraviese como me estaba atravesando a mí. Entonces este año empecé clases de pintura por primera vez porque me sentía eso, estaba como... el trabajo del artista, en mi caso, es muy solitario. Estoy en mi taller muy sola. Obvio, veo a mis amigas, a mi pareja, todo, pero en definitiva estoy sola creando. Entonces, el empezar a tener un poco más de comunidad, que respire lo mismo que vos, que hablen los mismos temas, que los atraviese lo mismo, es esencial. Entonces, soy como fiel creyente que obvio que el proceso personal es muy importante todo, pero también nuestro entorno. Y también, o sea, somos lo que consumimos también. También saber de quién rodearnos, saber a quién escuchar, porque muchas personas a veces te dan consejos que salen desde el amor, pero capaz que no es lo mejor para vos, no es lo que necesitabas escuchar o te dicen cosas que te llenan de miedos. Entonces también ser conscientes de apoyarnos en nuestro entorno, pero también saber a quiénes escuchar, a quiénes dejar entrar realmente
Y eso, y generar como una red de contención, porque muchas veces queremos ser autosuficientes y en realidad somos seres sociales, lo que hablábamos, lleno de muchas veces de miedos, inseguridades, todo, que cuando nos apoyamos, todo eso se acalla y generas herramientas y fuerza para poder crear y estar sostenido. Y no sentirse solos también. Literal, porque no estamos solos y muchas veces podés encontrar apoyo en personas que nunca pensaste, que capaz que pasaron lo mismo por vos y te dan esa palabra o ese mensaje que te motiva y no te hace sentir solo. Y seguramente esto que estás contando tú va a ayudar a muchas personas a no sentirse Ojalá. solas. Seguro que sí. Bueno, nosotros habíamos hablado en la reunión que tuvimos. Sí. Tú nos habías hablado bastante de esto del propósito y quiero cerrar con ese mensaje. Total. Sí, algo que a mí me pasa con todo este proceso que conté un poco, a veces cuando me pierdo, lo más importante siempre es ir a ese propósito. Yo siempre lo visualizo como un faro, que cuando estoy perdida, cuando estoy motivada, cuando no sé muy bien para dónde ir, usarlo como un faro. A mi mensaje, a esto, poder transmitir un poco todo ese lado mío que siento que tiene algo para aportar en el resto y enfocarme en eso. Cuando el tema monetario me paraliza, cuando el tema de la exposición me paraliza, agarrarme de nuevo a mi faro, ver mi luz y ir a través de eso. Me encanta. José, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Instagram, es @josefina_de_leon_sorbet. También tengo mi página que es josefinaDeLeon.com. Y nada, feliz que el que quiera escribirme, que esté pasando por algo parecido o quiera charlar, siempre bienvenido. Bueno, muchas gracias por venir.